el cacique de Ubaque, nunca mencionan su nombre en el documento, ha estado juntando a los indios porque van a organizar en el lenguaje de la época y del cura, ¿no? Y desde un contexto como el del sacerdote, borracheras. Están organizando borracheras y van a organizar idolatrías. Y así llegan reportes de curas doctrineros de esos pueblos de indios que dicen eso, que están llegando indígenas de otras regiones, del mismo Valle de Ubaque o incluso desde lugares como Sogamoso, Suba, Cota, Tunja, que están llegando indígenas que se están juntando porque van a organizar una fiesta. Entonces, el mismo documento, tiempo después, en la narrativa del documento nos cuenta que ya cuando se empezó a acercar diciembre de 1562, ya habían empezado a llegar reportes de que no solo estaban juntándose gente, sino que ya estaban organizando varias ceremonias, es decir, no era una, sino varias, en el cercado, en la casa, por así decirlo, del cacique de Ubaque. Y ya llegaban denuncias de que estaban cometiendo idolatrías, borracheras, no hay mucha descripción en detalle, sino que hay de nuevo como quejas, como hoy en día, por ejemplo, cuando los vecinos empiezan a quejarse con la policía de que están poniendo ruido y que, exacto, no, que esos pelados están trayendo que unos DJs y que huele como a marihuana, bueno, cosas como esas. Entonces, ya llegaban reportes. Entonces, hacia mediados de 1562, que ya se estaba haciendo esta fiesta, ¿y por qué les digo esto? Porque al parecer esas ceremonias se empezaron a organizar justo dentro de un momento muy importante para los pueblos originarios del mundo, pero también de estos territorios, que son el solsticio de diciembre, que son eventos astronómicos muy importantes. Curiosamente cuenta el documento de que la mayoría de esas ceremonias se estaba haciendo entre el 20 al 24 de diciembre de ese año. Es decir, también hay una razón bien particular por la que probablemente se estaban haciendo esas ceremonias allá. Se estaba seguramente haciendo algo en relación con el solsticio de diciembre. Un cambio de ciclo en muchos aspectos. El caso es que, como se llegan estas quejas, todas estas noticias, mandan a un funcionario de la corona, a un oidor, Melchor Pérez de Arteaga, para que se vaya con un grupo de soldados hasta allá. Y entonces, en todo este documento que les estoy contando, aparece el reporte del oidor. Lo que él llega y encuentra es un montón de cosas. Entonces, no sé, es como si ustedes leyeran un reporte, no sé, de la policía como de una incautación de bienes. El proceso contra el cacique Ubaque que cuenta eso. Todo lo que encontraron los funcionarios cuando interrumpieron la ceremonia. O sea, llegaron en la mitad de todo y lo pararon. Agarraron gente, otros se volaron, los que agarraron les empezaron a pedir testimonio, probablemente bajo tortura, es lo más probable. Nadie va a hablar de esas cosas de manera voluntaria, así como así. Incautaron un montón de objetos que encontraron con indígenas que vinieron de muchos territorios, capturaron caciques, capturaron sacerdotes o personas, digamos, de común. Pero no voy a entrar en detalle igual como con estas cosas, pero cuando llegan al testimonio del cacique de Ubaque hay algo interesante, porque en el proceso contra el cacique de Ubaque recogen muchos testimonios de personas no indígenas que contaban como lo que vieron, lo que escucharon o lo que les contó el cura, de indígenas que eran ladinos o que eran conversos, que eran católicos, que habían decidido vivir como los europeos, que también como que contaron, no, es que yo los vi haciendo esto, pero también de los indígenas presentes en las ceremonias, para ver qué carajos estaba pasando ahí. Entonces, entrevistan al cacique de Ubaque, no mencionan su nombre, pero en una de las preguntas que le hacen, le preguntan si él tiene un santuario. Santuario en aquella época es preguntarle básicamente a las personas a las que les hacían esa pregunta sobre ese concepto, era si tenían un lugar o unos objetos a los que consideraran deidades y a los que les hicieran ofrendas. El concepto de santuario en el mundo muisca, que eso uno le llamaría chunzo o chunzua, que es santuario, o ídolo, como los europeos lo tradujeron, que viene la palabra tunjo. Sí. Aludía a eso, a objetos físicos, como por ejemplo un tunjo podía ser una figura de este tamaño de características humanas, como esta, a la que se le depositaban ofrendas y tenían nombres, voluntad propia. Claro, uno dice, pero ¿cómo? No, pues recordemos, a través de consumo de sustancias psicoactivas, de estados de trance, de meditación o demás, la mente también empieza a relacionarse con los objetos de formas distintas, pero también un tunjo, un santuario, era un espacio, un bohío, por ejemplo, dedicado a una deidad en particular. El caso es que le hacen esta pregunta al cacique de Ubaque, y él dice que tiene un santuario
Y entonces la siguiente pregunta que le hace el funcionario es que ¿cómo se llama el santuario? Entonces le dice que se llama Bochica, pero le preguntan que cómo es. Y entonces el cacique Ibaque responde que Bochica es como un aire, que no está, no se puede ver, que está en todas partes. Es decir, él dice que su santuario, o este santuario llamado Bochica, es eso, es algo intangible, que está en todas partes. Pero también más adelante, en ese mismo proceso, se menciona que también Bochica es un espacio, es un lugar. Y hay en otros testimonios que aparecen en el mismo proceso contra el cacique de Ubaque, en donde algunos indígenas mencionan de que días o semanas antes de que se hicieran las ceremonias allá en Ubaque, había un león, pero pues acá no había leones, probablemente eran tigrillos o pumas, que había un león que estaba suelto como en esa región que estaba matando gente. Y entonces mencionaban los testigos que mencionaron esto, valga la redundancia, que él era hijo de Bochica y que estaba matando gente porque habían destruido un santuario dedicado o ofrendado a Bochica. Entonces, claro, esto no lo cuentan los curas doctrineros, pero tenemos un documento de tipo procesual, jurídico, que nos cuenta entonces desde el punto de vista de varios testigos, del cacique de Ubaque, que resulta que Bochica es un santuario, es decir, es una deidad a la que se le hace ofrenda, pero que no se ve porque es como el aire. Entonces es como, uy, carambas, esto es diferente, ¿no? Sí. Pero tenemos otros testimonios que nos dicen de que, aunque Bochica es como un aire que no se ve, que es intangible, pero que es una deidad, de alguna manera tiene una materialidad en sus descendientes, o sea, de que tiene un hijo, o que es hijo de, pero no una persona, un animal, un puma, o un felino, que ha hecho una serie de cosas porque le destruyeron un santuario. Una serie de sacrificios. Exacto, es decir, de alguna manera tenemos un Bochica no tangible, pero que es tangible a través de un descendiente suyo, que no es humano, es un animal. Y aquí viene algo interesante. ¿Ustedes tienen un marcador? ¿Así? Hay que ver que acá sale la faceta del profe. Entonces resulta, todo esto ¿cómo se sabe? Por investigación. Resulta que hay un lugar en dos municipios, pues tenemos Ubaque y tenemos Chipaque. Oye, no, hasta hundidísima la punta de esto. Bueno, voy a escribir así mientras tanto. Si ustedes hoy en día van a... hay una vereda, de hecho, entre estos dos municipios que se llama Belén. En Belén, que es una vereda de Ubaque, muy cercana de Chipaque, hay un cerro. Hay un cerro que literalmente tiene forma de campana, que le llaman el Cerro de Bochica. Así le llama la gente en el lugar. Gente que toda su vida ha vivido ahí, raizales de allí. Hay un cerro que se llama Bochica. Resulta que en el Cerro de Bochica, en la parte como de la mitad, hay investigaciones arqueológicas que adelantó el arqueólogo Álvaro Botiva en los años 80, 90. Hay arte rupestre. Entonces no es un cerro común y corriente, es un lugar que tiene un nombre interesante, muy, muy especial, y que encima de eso tiene arte rupestre. Es decir, tiene manifestaciones pictóricas de cientos o de miles de años, que si están acá es porque esta cosa es importante. Entonces, tenemos un lugar que hoy en día se llama así, con estas características. Tenemos un proceso judicial de la época colonial que nos dice estas consideraciones sobre Bochica. Encima de eso ahora hay un lugar, entonces, una persona desde los cronistas de Indias, un lugar desde los saberes contemporáneos y cotidianos de las comunidades, pero también desde un documento colonial que nos dice que era una entidad, pero no tangible, un espíritu, pero que también se manifestaba a través de animales que son como sus descendientes. Entonces miren cuántas facetas surgen de un personaje, lo cual lo complejiza muchísimo. Y gracias, profe.
Listo, muchas gracias. Y encima de eso, alguna vez en el Archivo General de la Nación, encontré un documento que habla de un desaguamiento de una laguna que se llama Laguna de Bochica, que era una laguna que probablemente quedaba cerca de la base de este cerro. Eso es como en el siglo XVII, XVIII, 1600, finales de 1600, principios de 1700, hay hay una licencia que al parecer dos dueños como de tierras en esa región, en el Valle de Ubaque, le piden a la corona española para que les permitan poder desaguar esta laguna. Hoy en día esa laguna no existe, pero entra otra vez todo este tema de las consideraciones. Ahora tenemos otra patica de del concepto de Bochica, que encima de eso fue una laguna. Entonces, en el documento que está escrito en el español de la época, lo que cuentan como las personas que están solicitando hoy en día como una licencia minera, era que sabían que esa laguna tenía importancia para los indios antiguos y de que a veces han intentado sacar cosas y han encontrado morrayitas de esmeraldas, botones de plata, pero cosas como de ínfima calidad. De que han intentado desaguar la laguna antes, pero de que cuando la han intentado desaguar, empieza a llover mucho y la laguna se ha desbordado. Es curioso, pero el documento lo menciona. Al final no se sabe qué pasó con esta laguna, o sea, no hay más documentación que permita saber si se concedió o no se concedió la licencia minera, pero hoy en día no existe, al menos cerca del Cerro de Bochica o en la región, una laguna que se llame así. Otra patica que le sale a esta vuelta. Si ustedes van a Ubaque, ahorita para estas épocas, está la fiesta de la Virgen de Belén de Ubaque. A veces dentro de la representación, dentro de la narrativa cristiana que tiene esta Virgen, a veces se le llama la Virgen de Belén de Bochica de Ubaque. ¿Cómo así? Entonces, que si ustedes van y hablan con el cura párroco, o con gente del municipio, o con gente del sector cultural de allá, o con la gente del territorio, les contarán que había una pareja de indígenas, otra vez el tema de lo que les mencionaba, de una aparición mariana, porque esta virgen fue una aparición mariana. Cuentan que a una pareja de indígenas de apellido Sacabuche se les apareció como a mediados finales del siglo XVIII, ya estamos hablando hace unos 250, casi 300 años, un poquitico más cercanos. Ellos se mueren y dentro de sus pertenencias habían dejado ropa. Como en vida habían mencionado que se habían encontrado un lienzo abandonado, botado cerca del cerro de Bochica, en la vereda de Belén. Dentro de sus pertenencias dejaron un testamento y como murieron sin hijos, eso le quedó a la iglesia. Literalmente cuenta la historia de cómo aparece esta advocación mariana. Uno de los sacristanes del cura párroco de la época va a lavar hasta una quebrada cercana al cerro de Bochica, va a lavar estos chiros. Y de repente, cuando se limpia el lienzo, se aparece la Virgen María, se aparece dentro de este lienzo. Ese lienzo hoy en día está expuesto en la iglesia en la Basílica de Ubaque, y es una virgencita, como muchas otras, un tricito morenita, pero está el lienzo que fue encontrado en la vereda de Belén, en el cerro de Bochica. Entonces existe, si bien esta no es una relación directa como al personaje en cuestión del que estamos hablando, miren todo lo que gira alrededor del personaje mismo. Una advocación mariana y todo lo que ya hemos hablado. Entonces, aquí es donde uno empieza a dudar. Realmente lo que los europeos contaron sobre Bochica como personaje o como entidad o como ser, más allá de si era humano o no, ¿es confiable? Exactamente, porque tenemos información desde otras fuentes, la arqueología, el ir a territorio o el que en el territorio mismo existan lugares que llevan ese nombre, hasta incluso revisar documentos coloniales donde uno encuentra cosas como eso, ese testimonio del cacique de Ubaque es fascinante. A veces me han hecho preguntas o yo me las he hecho, es como, ¿será que de pronto el cacique de Ubaque no mintió?
de pronto como para despistar al funcionario, pero si confiamos en lo que mencionaba, tampoco parece extraño porque parte de las prácticas espirituales o cosmogónicas de nuestro pueblo era que el territorio era visto como un santuario. El viento, las montañas, las cuevas, las lagunas. No es extraño y podemos confirmarlo. Pero uno empieza a pensar eso. ¿Será que este testimonio fue cierto? ¿Por qué no hubo de pronto más apariciones documentales dentro de la época sobre este tema? ¿Por qué ningún otro indígena que fue interrogado lo mencionó? Otra cosa bien interesante es que la lengua de nuestro pueblo fue una lengua que pasó a ser escrita con los curas doctrineros en el siglo XVII. ¿Por qué? Nadie en esa época describía una lengua por el gusto al conocimiento. Se describían las lenguas para utilizarlas en contra de la lengua de las comunidades indígenas, de su espiritualidad y a la larga de sus formas de vida. Que para nada tiene nada extraño cuando uno va a territorios en donde hay misioneros católicos o cristianos o de otras confesiones religiosas que intentan traducir libros del catolicismo o del cristianismo o de otras religiones para enseñar en las lenguas de esas comunidades esos saberes. Eso pasa hoy en día, todavía sucede. Entonces, resulta que en las fuentes lingüístico-misioneras del siglo XVII hay un documento, el manuscrito 158 de la Biblioteca Nacional de Colombia, en donde en el léxico que hay documentado allí aparece esta palabra bochica. El significado de esa palabra es demonio. Es muy triste como ver la carga ideológica que tiene la traducción que los curas doctrineros hacen de esta palabra. No van a encontrar ustedes como una descripción etnográfica, como la haría pronto un antropólogo. No, esta palabra significa, o es una deidad que tenía la... No, los curas doctrineros en la época clasificaban eso, lo que tenía que ver con el mundo ritual o espiritual, desde esa perspectiva. Esto es un ídolo, esto es un demonio, esto es un brujo, pero no profundizan más en qué era. Pero sí sabemos que este término está documentado dentro de las fuentes lingüístico-misioneras de nuestra lengua. Es decir, es una palabra asociada a una deidad. ¿Cuál? Ni idea, porque no la describen en detalles y de pronto era la que mencionó el cacique de Huaque o se parecía más a la de Fray Pedro Simón, no tenemos ni idea. Pero sabemos que era un término que al menos se usaba en la lengua para referenciar a una deidad, lo cual nos confirma que pues de alguna manera lo demás tiene sentido, no es inventado por los otros curas que ese nombre existiese o algo así. Los otros nombres que aparecen de Bochica en las crónicas de Indias, en cambio, no aparecen en las fuentes de la lengua muisca de Bogotá. ¿Será que ahí vienen preguntas que me he hecho, que pues perdón que les vuele la cabeza, pero ¿será que esas palabras entonces no estaban en la lengua muisca de Bogotá? ¿Estaban en las otras lenguas o variantes dialectales que se hablaban en la región cundiboyacense? Puede ser, pero resulta que esas lenguas no fueron descritas en la época colonial, porque no importaron. Importaba era documentar esta, porque era la lengua en donde esta era la lengua que se hablaba donde quedaba Santa Fe, la capital de la provincia de Santa Fe, después el virreinato de la Nueva Granada. El centro era el descrito, la periferia no era tan necesaria. Entonces, muy a grandes rasgos, eso es lo que yo les puedo contar acerca de Bochica desde una perspectiva interdisciplinar, intercultural e histórica en particular, de cómo fue visto en la época colonial y que hoy en día es visto desde unos referentes territoriales. Es un cerro, fue una laguna, de alguna manera está relacionado con una aparición mariana. Hoy en día, ¿cómo lo cuentan las comunidades? Esto es algo que, con el respeto de pronto de los compañeros de SUBA, se lo dijeron, me atrevo también a cuestionar es qué es lo que las comunidades muiscas hoy en día reproducimos de nuestras propias deidades o de nuestros propios seres mitológicos, y muchas veces es algo que parte de las consideraciones de los europeos. ¿Por qué? Nuestro pueblo sufrió un proceso de cambio cultural tremendo, de imposición del catolicismo puro y duro, donde claro, se mezclaron cosas, ¿no? Tenemos vírgenes que se aparecieron a personas indígenas o en lugares donde había santuarios o iglesias donde había también santuarios. Se da un proceso de intercambio, de algo que se llama sincretismo, de mímesis. Pero eso por casi 400 o 500 años
deja huella. Si hoy en día habemos comunidades muiscas que creemos en estos seres, en Bochica, hacemos ofrendas, tenemos una espiritualidad que desde quienes nos ven desde afuera dirían es fuerte, esto es relativamente reciente y obedece a nuestros procesos de revitalización contemporáneos. Muchos de los abuelos en Suba o muchos de mis abuelos son católicos, o al menos lo fueron hace pocas generaciones. Entonces, que exista un conocimiento de estas deidades a profundidad, en detalle o desde una consideración tan profunda, muchas veces obedece a que es algo reciente, que no es malo ni es bueno, es más bien un sentido de que se ha ido apropiando o reapropiando unos saberes relacionados con nuestro pueblo. Pero en términos históricos, que eso haya tenido una continuidad, entonces que desde el ancestro 1 al abuelito de hoy en día, esa historia y ese saber se transmitió sin ningún tipo de afectación, es muy complejo. Por no decir que imposible cuando uno tiene en cuenta todo lo que pasó. Muchas veces lo que uno encuentra en muchos saberes es que algunos están fragmentados o que hay otros que simplemente se fragmentaron del todo. Saberes que nunca se transmitieron de generación en generación o cosas que llegaron pero modificadas. Entonces, claro, menciono esto no para desacreditar o poner en descrédito las afirmaciones que mencionan, por ejemplo, en otros territorios muchas comunidades o compañeros respecto a nuestra espiritualidad, sino para que se tenga presente de que se ha reapropiado o se han retomado unas narrativas. El problema es que esas narrativas que se han reapropiado o retomado muchas veces vienen de que esas personas seguramente consultaron esos referentes estandarizados o tradicionales. Hay abuelos o abuelas que en muchas comunidades se leyeron los trabajos de los cronistas de Indias y como indígenas decidieron reproducir en su cotidianidad o en su discurso eso, ¿no? Bochica era así. Pero de nuevo, esto adolece es a tiempos recientes. Que sea legítimo o no legítimo, esa es otra cosa, esa es otra conversación, ¿no? Pero, de nuevo, no es que la abuelita supo de Bochica desde el siglo XVI, desde el ancestro en 14ª generación hasta acá, no. Hubo unos procesos de interrupción y de reapropiación. Lo que les digo, muchos mayores de nuestro territorio, de nuestra comunidad, venimos, porque yo hice la confirmación, hice la primera comunión, pasé por una familia profundamente católica, venimos de contextos muy normados, pero en donde en la actualidad, por ejemplo, desde nuestros procesos de revitalización y de construcción de identidad, sí hemos escogido conscientemente renunciar a eso. Yo ya no voy a la iglesia, yo ya no comulgo, yo rompí con el catolicismo. Y si ahora yo voy a las lagunas y les hago ofrenda, o le hago ofrenda, por ejemplo, a Bochica o otras deidades propias, viene de un proceso contemporáneo, que tiene trazas de lo ancestral, pero no porque me lo hayan enseñado. Entonces, sí me hago entender con toda la complejidad que es incluso hablar de que un pueblo atraviese un proceso de revitalización cuando vino de una tradición profundamente normada por la imposición de 500 años. ¿Cuántas generaciones no crecieron bajo esos modelos de entender el cuerpo, el género, el sexo, el mundo, las creencias, la lengua? Por eso es que uno no puede decir, por ejemplo, que hay personas que hoy en día hablan la lengua muisca porque es que fue transmitida de generación en generación. Han llegado cositas de la lengua, palabras, nombres de lugares, pero el conocimiento de hablantes nativos no fue algo que no, mi mamá me enseñó o mi abuelita ya sabía, no. Ahorita hay personas que están aprendiendo la lengua y que como yo ya la entendemos, que medio la hablamos, para que a futuro sí pueda haber personas que digan, mi abuela me enseñó, y esa abuela, digamos, era de esta época y les está hablando el descendiente dentro de 50 años. Ah, pues claro, mi papá me enseñó. Ya hay compañeros muiscas que le han enseñado lengua a sus hijos, y eso ya se puede decir. Pero que desde ahorita, desde las generaciones como la mía, uno puede decir, mi abuela ya hablaba o mi bisabuela, no. Entonces, si pasa con la lengua, pasa también con estas consideraciones desde el tema del mundo espiritual o ritual. Entonces, esa es como una de las muchas representaciones que ha tenido Bochica dentro de nuestra mitología, contada por otros, interpretada desde el presente, pero como les menciono, la investigación nos empieza a hacer dudar de
Si esa chica que muestran es tan así. Creo que por eso es que hay tantas versiones de la misma historia. Exacto. Lo más probable es que no. Partiendo desde mi punto de vista, para mí Bochica no tiene la representación que los europeos pusieron de una persona con características caucásicas y desde esos roles judio-cristianos como Moisés, Jesucristo o Santiago Apóstol. Por el tiempo que he pasado investigando y metí como dentro de estas cosas, me atrevo a pensar de que no fue la representación real o propia de Bochica. Muy probablemente era una entidad no tangible que se materializaba en objetos físicos, incluso como por ejemplo este animal, o que pudo también materializarse en lugares. Es decir, pudo haber sido eso, un ente etéreo que asumía corporalidad o materialidad a través de esos elementos. Y así seguramente ha pasado con muchas otras deidades. Por ejemplo, Huitaca. Muchas de estas deidades o los nombres de esas deidades no aparecen en las fuentes de la época colonial donde está documentada nuestra lengua. Entonces, desde un punto de vista lingüístico es difícil saber qué significan esas palabras, esos nombres de esas deidades. Hay algunos de los que sí podemos decir algo porque quedaron documentadas en las fuentes coloniales de nuestra lengua. Por ejemplo, la palabra Chipchacum aparece en las fuentes lingüístico-misioneras, pero aparece escrita así: Chichebachún. Bueno, Chichebachún probablemente cambió, o el cura doctrinero, dentro de esos procesos de asimilación de una palabra indígena al español, cambió la forma. Pero de nuevo, estas cosas, si se las digo, es porque da confianza de que al menos en la lengua esa palabra existió. Pero no, Huitaca, pues no aparece en las fuentes coloniales. Solo aparece en los cronistas de Indias, en los trabajos de los curas doctrineros. Si uno dudara, ¿será que Fray Pedro Simón se inventó esta vuelta? Uno podría pensarlo también, porque no encontramos desde una perspectiva lingüística que esta palabra aparezca, Huitaca. Sí, Huitaca no. Claro, por eso Huitaca es una figura que, variando desde la mención del mito, está donde está. Entonces es complicado poder entender si lo que tú dices, o sea, ¿será que Brandon lo inventó? ¿Será que sí es o no es? Exacto. Por ejemplo, uno puede leer una característica muy densa de Huitaca o de esta historia o de este mito dentro de lo que cuentan los europeos, es que es un mito o una historia profundamente machista. Sí. Y muy misógina y patriarcal. Sí, porque esta también es una de los dogmas. La mujer mala, castigada por enseñar el conocimiento. ¿Cómo así? Claro. O si no, la ponen como ¿no? diosa de los placeres, que hizo que mientras Mochica le explicó, mientras Mochica compartió el conocimiento, ella llegó y lo compartió los saberes, los placeres. Sí, eso es una cosa que no son Santo Yolato de abarcar, de aclarar esos no, porque son temas delicados. Y hoy en día más, pero es importante que también se pongan en discusión, porque es eso, que tanto de lo que los europeos nos han contado realmente es digno de confianza. Realmente las sociedades muiscas pensaban que ese era el rol, por ejemplo, de los cuerpos feminizados, de las personas de sexo femenino. Realmente los muiscas creían que sí hubo una Huitaca que fue castigada por enseñar la sabiduría. ¿Por qué palabras como libertinaje o los placeres aparecen dentro de esas descripciones de los curas doctrineros? ¿No será que los curas doctrineros, por ser sacerdotes, por ser europeos, por ser hombres o cuerpos masculinizados, no hicieron esa lectura tal vez de algún personaje femenino de la cultura muisca, pero le dieron un cambio también de su narrativa? Y lo más probable es que sí. Ustedes van a encontrar en las fuentes coloniales de la lengua, en los confesionarios, que hay preguntas en donde se le pregunta a los indígenas por su comportamiento sexual, por sus prácticas familiares, y todo eso habla desde una forma de controlar cosas tan complejas como eso, la identidad misma. Entonces, si uno considera todo ese contexto, uno hasta se acerca con cuidado a estudiar la mitología de pueblos originarios que lamentablemente no pudieron desarrollar por escrito o de maneras como directas, como que uno pueda rastrear eso sin cortes. En el caso de nuestro pueblo no es posible, porque hubo interrupciones, manipulaciones,
Por eso es que hasta revitalizar nuestra espiritualidad o nuestras prácticas tradicionales implica coger todo esto, toda esa fruta, por así decirlo, que la licuamos y pasarla por el colador. Porque viene desde lecturas de terceros, desde el que me contó, o el que le contó al que le contó al que me contó, o desde el que sí estuvo y presenció, pero que viene de unos contextos muy distintos. De nuevo, si yo, por ejemplo, me fuera, digamos, a un lugar como India y viera, por ejemplo, que hay templos dedicados a deidades que se representan con las ratas, ¿qué lectura yo voy a tener si vengo de una sociedad en donde, por ejemplo, las ratas hay que matarlas, son vectores de enfermedades, y yo las veo allá pasando entre la gente o entre la comida? Claro, mi contexto determina, más bien, influencia, no determina, influencia la lectura que voy a tener de algo que allá me pueden decir, pues nada, pues es normal. Es que resulta que ahí está pasando la diosa a la que está dedicada este templo. ¿Cómo así que una diosa va a ser una rata? Bueno, de la misma manera en que Bochica pudo haber sido perfectamente el viento. O pudo haber sido, por ejemplo, tenido una manifestación física como un jaguar o un puma. Entonces, estas cosas que les cuento fueron las que de alguna manera a mí también no me tocó, sino me correspondió desarrollar, que aquí les cuento un poco la historia, con una empresa de Medellín. Ellos se llaman Slashware Interactive. Ellos son programadores de videojuegos. Y resulta que a mí me contactaron, no mentiras, yo por un grupo en Facebook en el que estoy por ahí, que se llama Apropiación Social del Patrimonio Arqueológico Colombiano, un grupo chévere, bacano. Alguien publicó a un chico, bueno, ya es un señor, un chico que se llama Santiago Zapata, que es el líder de la empresa. Él publicó que estaban como mostrando como un release, como de un pequeño tráiler, como de un videojuego que estaban haciendo en relación a la cultura muisca. Eso era como en el 2020. Yo lo vi toda la vaina, pero yo vi ese tráiler y mostraba, o sea, no me gustó. Tenía una representación de los muiscas y de las sociedades indígenas en general y del territorio que a mi punto de vista, que de nuevo, basado como en el trabajo investigativo que he hecho y la experiencia de vida que he tenido, yo decía, parce, esta vaina está muy lejana. Por ejemplo, miraba la gráfica y la representación del paisaje era una selva. Es como, ¿cómo puedo decir que la región cundiboyacense tiene una característica selvática? Incluso aunque tiene algo parecido a las selvas, que son los bosques altoandinos, como Monserrate, eso es bosque altoandino, los bosques altoandinos no se parecen a la selva pluvial amazónica. Entonces, claro, y veía, por ejemplo, me acuerdo yo que en el tráiler veía unos muiscas que andaban así como en pelotos de aquí para arriba. Y yo, no, y varias otras cosas. No. Entonces yo me acuerdo que yo en el grupo comenté como que estaba interesante, pero pues que se contactaron conmigo. El caso es que ahí empezó una relación de amistad, pero laboral, de más o menos no, todavía sigue, pero digamos que en forma como de 3 años. Igual, todavía seguimos camellando. Y lo que yo hice fue tener un proceso de consultoría y de acompañamiento investigativo con ellos para que todo el videojuego, que al final esto ustedes lo van a encontrar en internet, aparece como Novamundi, para que ustedes puedan ver el videojuego que hoy en día es, que se sacó de hecho en una fecha hermosísima, el 12 de octubre del año pasado, el Día de la Raza, ¿no? El Día de la Hispanidad en España. Ese día sacamos el videojuego, se sacó ya la versión definitiva. Pero el rol que tuve ahí fue eso, como de cierta manera, buena parte como de todo el videojuego, no es por echarme flores, sino por la posición que sé que tenía allí, era que toda vaina que se fuera a incorporar en términos de narrativa, visuales, sonido y demás, pasaba por mí. Porque claro, me preguntaban, bueno, Manuel, nosotros queremos incluir en el videojuego misiones que tengan que ver con los páramos. Y es muy gracioso porque buena parte del equipo no es de este territorio. Bueno, casi todo el equipo, salvo mi persona, no es indígena. Del equipo, solamente 2 personas somos de esta región. Y el resto del equipo, que son 6 personas, son antioqueños. Entonces, claro, tenemos personas y los diseñadores gráficos son antioqueños.
¿Qué conocen de este territorio? Entonces empezaba, ¿cómo son los frailejones? No, mire, esto está, ¿qué vegetación hay acá? Por ejemplo, pasaban como, no voy a decir errores, pero vainas como que ahí es donde la investigación tiene lugar. Me decían, Manuel, es que en el videojuego hay osos hormigueros. Acá no hay osos hormigueros en esta región. Los osos hormigueros son propios de los llanos venezolanos, bueno, lo que hoy día es Venezuela y Colombia, todos los llanos orientales, parte de la Amazonía. En el videojuego no pueden haber eso. No, y mira que eso fue presente en la investigación que hemos hecho. Inicialmente nos decían que es que jaguares. Sí, eso sí. Lo que pasó es que fueron cazados casi que hasta la extinción. Pero ahí lleva eso. Uno, a sorprenderse de cosas que no sabíamos que hay o que había acá. O dos, darnos cuenta de vainas que nos parecen muy naturales, como el plátano. No tienen nada que ver con estos territorios. Sí, no, por nada. O si no por ahí caimanes. Caimanes aquí en la sabana. Sí, sí lo sabía, no en la sabana, pero sí lo sabía en ríos de tierras calientes a donde los muiscas llegaban. Exactamente, ya no se da cuenta. Pero lo ponen directamente aquí. Vamos a ver caimanes en el río. Pero sí, eso nos llevó a eso, a investigar ejemplo. La especie nativa del río Bogotá, una especie que hoy día ya es en extinción, que es el pez capitán. Está en vía de extinción. Entonces, eso que ustedes mencionan, eso que menciona Ronald es importante para, por ejemplo, que me gustaría ahorita igual preguntarles, bueno, ¿qué han avanzado del videojuego? Si hay algo que me puedan mostrar, si no, no, pero me gustaría también preguntarles eso, pero si ustedes van a seguirle camellando esta vuelta, que es lo más probable por lo que veo, tienen que tener en cuenta estas consideraciones, porque en su momento con este videojuego tocó tenerlas. ¿Cómo era el territorio hace siglos? ¿Cómo es hoy en día? Y ver entonces cosas en común, ¿no? Que había monos, por ejemplo, de alta montaña, sí, los había. Ahora ya no están porque fueron cazados hasta la extinción en estas regiones. Pero si el videojuego, por ejemplo, que es otra pregunta que tengo para ustedes, y si ahorita me la responden, si el videojuego es histórico, es decir, nos lleva a un periodo de tiempo en particular, probablemente entonces haya que incluirlos. Si no en la actualidad, bueno, pues porque no los hay. O los ponemos, pero de alguna manera en el videojuego reivindicamos, que aunque no los hay ahora, eran parte del pasado del territorio. Tocó tomar decisiones como, por ejemplo, Manuel, los muiscas que comían, los muiscas cómo vestían, los muiscas iban a la guerra o no. Por ejemplo, yo les decía a ellos, pues claro, acá se daban duro y parejo entre ellos como se daban duro y parejo con otras comunidades. Entonces yo le decía a Santiago y a los desarrolladores del videojuego, el imaginario de unos pueblos muiscas pacíficos fue construido, de hecho, ni siquiera por los europeos. Fue construido por los autores los autores republicanos del siglo XIX e investigadores de principios del siglo pasado, de que los muiscas eran un pueblo pacífico. Los mismos europeos reconocían en sus documentos de que los muiscas aquí se paraban duro. Claro, no eran como los pijados del Tolima o como los pueblos, por ejemplo, de la costa atlántica, pero aquí tenían enfrentamientos entre ellos mismos o entre los europeos y los mismos muiscas. Para ahí donde aparecen los huechas, eran los guerreros. Exacto, entonces yo le decía a Santiago, obviamente tiene que haber guerra, obviamente tienen que haber armas, hay léxico, hay palabras de la lengua muisca para hablar de cómo se le decía la guerra, cómo se le decía los arcos, cómo se le decía las flechas, cómo se le decía el veneno. O sea, si hay léxico en una lengua para hablar de estas cosas, es porque lógicamente en esa sociedad había entonces léxico para la guerra, o sea, se entendía el conflicto, el combate. Entonces, había vainas de ese tipo, como hasta de lo lingüístico. Manuel, es que resulta que y era chistoso, pero era bonito porque desarrollamos una relación de mucha confianza, en donde me decían, Manuel, esta información la encontramos en Wikipedia. ¿Tú qué opinas? Y Wikipedia no es mala. Que quiero aclararlo, Wikipedia no es mala per se. Wikipedia es un proyecto muy bueno de una persona y de varias personas que han querido colectivizar el conocimiento en el mundo. Lo que pasa es que lo que sí es malo en Wikipedia es que hay gente, como la Wikipedia se puede manipular por cualquiera, hay gente que ha puesto cosas sin ni siquiera investigar. Si Ronald, por ejemplo, Ronald, ¿verdad? Si Ronald, por ejemplo, en algún momento dice, bueno, sabemos que existía un cerro de Bochica, y lo pone en la entrada, no sé, de la laguna de Iguaque, en el artículo, digamos que está en Wikipedia, que hay una laguna de Iguaque. En esta laguna, en el siglo XVI se hizo, y añade la cita, y añade al final bibliografía.
es confiable la información, porque se tomó el tiempo de investigar y la añadió en Wikipedia. Yo le he metido la mano a Wikipedia. Pero si hay gente que, por ejemplo, se pone a meter ahí, no, es que los muiscas realizaban viajes galácticos desde la... Hay cosas así, con muchas cosas en Wikipedia. Claro, ahí es donde se vuelve un lugar en donde la gente va a decir, no, que es esta falta de seriedad. Y por eso es que Wikipedia tiene la consideración que hoy en día tiene. Entonces, yo le digo a la gente, ustedes quieren que Wikipedia sea confiable, hagan confiable la información ahí, métanle mano. Entonces, yo le decía eso a Santiago, es breve, chévere que me digan como que han buscado en estas fuentes, pero yo no les recomiendo ese texto. O Manuel, mira, ¿qué opinas de esta información que menciona este autor? Yo le decía, compañero, ese es un autor muy racista del siglo XIX, que el man era, por ejemplo, no sé, ingeniero civil, que para nada era historiador o arqueólogo, nada, fue un entusiasta de la época que decidió contar de los muiscas desde lo que pensaba en esa época, más de lo que realmente pudo investigar. Yo no te recomiendo esta fuente, mira, te recomiendo esta investigación de arqueología preventiva del 2000 tal en Soacha, Cundinamarca, en donde encontraron cómo eran, por ejemplo, las casas basados en esa evidencia física. Ah, qué diferencia. Entonces fue un ejercicio como de acompañar, de aportar a contribuciones, pero también de ceder en cosas, porque a veces tocaba era eso. ¿Queremos un videojuego o queremos un documental? No, queremos un videojuego, entonces, bueno, hay cosas en las que podemos tomarnos licencias artísticas. Manuel, ¿cómo era Bochica? Por ejemplo, me preguntaban eso. Y yo les decía, no sé, pero pues si ustedes confían en que podemos ficcionar, hagámoslo un viento. Un ejemplo. Creo que nunca se incluyó en el videojuego, pero yo les decía, como no tengo ni idea ciencia cierta cómo pudo haber sido, pero hay que tomar una decisión. Bueno, pues considerando el contexto, pues háganlo un viento que aparece y los indígenas en el videojuego dicen, no, se apareció Bochica, aunque no tenemos a ciencia cierta una conclusión. Y al final quedó el videojuego que tiene la característica de, pues se logra, ¿no? Para la gente que quiera jugarlo y ganarlo, pero que va a jugarlo y va a atravesar por la experiencia de aprender lengua, cultura, territorio, memoria. Los nombres, por ejemplo, de los indígenas que aparecen en el videojuego no son inventados. Al principio, cuando empecé a trabajar con ellos lo que habían hecho era, yo no me acuerdo cómo fue, creo que fue por Wikipedia, cogieron nombres como que al parecer la red o por internet decían que eran nombres muiscas y lo que hicieron fue que con una inteligencia artificial la programaron aleatoriamente para que generara combinaciones de nombres. Y claro, yo miraba esos nombres, que lo que les digo, he pasado revisando archivos donde hay censos de hombres, mujeres y niños, ancianos, desde la época colonial hasta nuestros días, nombres o apellidos, en donde, claro, cuando veo la forma de esos nombres, y yo les decía, esos no son nombres en Mescubur, o al menos no son nombres de estos territorios. Entonces yo les decía, si ustedes me lo permiten, incluyamos nombres que aparecen en documentación colonial y pongámoslos en el videojuego. Entonces fue un ejercicio lindo como de nombres de personas que solo sabemos que existieron porque aparecieron en un censo del resguardo de Suba en 1570, pero que no sabemos cómo eran, qué comían, cuál fue el destino de la vida de esas personas, pero al menos... Exacto. Entonces se trajeron nombres del pasado a referenciar en el videojuego. Eso no lo sabe mucha gente, salvo que yo los cuente. Y a mucha gente que lo juegue ni le importará. Pero para quienes lo sepan, o para mi conciencia, está un ejercicio de cómo unimos el pasado con el presente desde una perspectiva responsable. Entonces, bueno, el videojuego salió, quedó, si no lo conocen lo pueden consultar, ese vale vale lo que ustedes se pueden tirar un viernes, en 2 horas por aquí en alguna de las tiendas de por acá, porque no se ríen porque seguramente lo han hecho, lo que se tiran un viernes o un sábado por aquí, o bueno, en una salida con el novio o con la novia, lo que se pueden tirar de pronto en el almuerzo, 30.000 pesos es lo que vale el videojuego, incluso menos. El videojuego se puede jugar por Steam, quedó ahí cargado. Y lo que les digo, no es un videojuego como que sea exacto en todo, pero trató de refinarse lo más que se pudo. Puede ser un referente para lo que ustedes estén haciendo. Otro referente, y con esto cierro y les escucho porque también pues lo que les digo me interesa saber es como qué tienen para ver, como que quieren compartirme lo que han avanzado, en qué está ambientado, que uno entra y juega y qué tienen que hacer. Bochica lo va a poner uno a trabajar la tierra. Eso tengo para preguntarles. La finalidad del juego. Exacto. Lo otro, nosotros con el equipo trabajamos resulta que en el 2021
Creo que ustedes deben saber más de eso que yo. Entonces, por ejemplo, era chistoso porque gente que no sabía de muchas cosas de antropología, de lingüística, de arqueología, de historia, en nuestros diálogos lo aprendió y a su vez lo que yo no sabía de programación, de software, de sistemas, de nada de ese mundo, pues porque no es mi mundo, lo aprendí con ellos. ¿Qué es Unity? ¿Qué es programar? ¿Qué es un código de yo no sé qué? Lo aprendí porque, claro, fue una experiencia diversa. Su mundo y el mío, ¿cómo lo trabajamos para que a la larga quede la experiencia de un trabajo que no se hizo como usted haga esto y ya? No, venga, explíquemelo. Entonces, en el 2021 salió una vaina que era un Global Jam, un encuentro global de desarrolladores y programadores de videojuegos que lo organizó algo así como el Ministerio de Cultura de los Estados Unidos. Y abrieron una convocatoria, eso era en octubre la abrieron, de que para noviembre del 2022 o 21, a finales de noviembre, la idea era que cualquier persona o cualquier grupo de desarrolladores de videojuegos en el mundo tenía un mes para desarrollar un videojuego que tuviera como temática principal patrimonio, de todo tipo. El premio eran como $3,000, $4,000, una invitación a San Francisco a una sede como algo como del Ministerio de Cultura allá, presentar el videojuego y una premiación a los primeros lugares. Al final nos presentamos, sacamos ese videojuego en un mes. El videojuego se llama así, Muscamue. Eso significa, no, aquí la embarré. Que eso significa la gente del maíz. Y es un videojuego que lo sacamos en un mes y contaba muy brevemente, era como, Ronald, el cacique de su comunidad acaba de fallecer. Usted tiene que organizar las honras fúnebres y una fiesta en honor al cacique difunto. Tiene que reunir comida, ofrendas para los tunjos de oro que tiene que mandar a hacer y tiene que hacer chicha, recoger maíz para hacer chicha. Tiene, no me acuerdo cuánto era el videojuego, tiene como 2 meses para lograr eso en tiempos del videojuego. Tiene una estética muy distinta a Novamundi. Pero el caso es que ese era como, digamos, el objetivo del juego. Usted tenía que organizar un biojote, una junta, una reunión, una ceremonia. El caso es que lo presentamos, no ganamos, pero quedamos del mundo, quedamos dentro de los 18 mejores videojuegos. Nuestro videojuego quedó en el lugar 15. Por eso nos dieron como $1,500 y lo que hicimos fue que con esos $1,500 los invertimos como para medio mejorarle algo del sistema operativo del videojuego. Este está hecho en Unity. Este sí es gratis. Ustedes buscan este videojuego por Google y lo pueden jugar. Es gratis. Perdonarán ahí lo poquito del trabajo, pero de nuevo, era un videojuego que lo hicimos era para un mes. Novamundi, claro, ya tiene toda una narrativa, tiene una historia. Yo hice los audios. El intro del videojuego es muy común, eso me tomó como 2 meses hacer la traducción y construir el texto. Bueno, el caso es que son referentes que les pueden aportar a su camello y a la larga, aunque nunca lo esperamos, cuando sacamos estos 2 videojuegos, tuvimos la experiencia de que nos buscaron de la Universidad Pedagógica, un semillero de investigación en geografía. Nos buscaron porque querían que les socializáramos el videojuego y el proyecto porque les parecía una herramienta fascinante para enseñar historia, geografía y memoria en contextos de aula de clase. Fue un compartir muy bacano porque estuvimos como 3 horas conversando, charlando sobre el tema. Y es interesante porque he tenido amigos que son docentes que han utilizado los videojuegos dentro de la experiencia del aula de clase. Porque se aprende lengua, memoria, cultura, o sea, un montón de cosas desde unas formas de conocimiento muy diferentes. Al libro, la guía, el artículo, la ida al museo, porque la gente aprende de maneras bien distintas. Ahora bien, no sé si el videojuego lo hayan jugado mucho, no sé si el videojuego, no sé cuántas copias se han vendido en Steam, no sé cuál sea todavía el impacto de las personas que ya lo han conocido porque pues no me lo han comentado. Solo sé que está y la gente lo ha usado. Puede que haya tenido un buen impacto, puede que no, puede que haya tenido trascendencia, pero de nuevo es un referente que puede serles de utilidad a ustedes porque
Así como se ha hecho de los muiscas, ustedes ya lo han mencionado, se ha hecho de otros pueblos en el mundo. Ya con esto cierro y es, sí sería interesante que a futuro, si ustedes continúan con proyectos como estos, de pronto involucren a miembros de otras comunidades o ustedes sean parte de procesos en donde comunidades étnicas también quieran hacer cosas parecidas. Porque yo le decía a una amiga que trabaja con el pueblo Muruí en el Putumayo, el man llamado Huitoto, mira, nosotros hicimos esto con nuestro pueblo, de pronto conversarle a los capitanes, a los caciques de la comunidad o a los más jóvenes, como qué pasaría si un día hubiese un videojuego del pueblo Muruí que contara mitología del pueblo, lengua, que contara, por ejemplo, la época de las caucherías. ¿Qué pasaría si las comunidades también empiezan a generar ese tipo de materiales? Entonces ya es una perspectiva diferente. Pero pues sí, eso es como lo que les quería contar. Qué pena que me extendiera tanto. Igual, esto es algo muy breve, ¿no? Esto es algo muy breve como de años de... Y yo sé que esto puede ser muy, Dios mío, o qué jartera, o qué aburrimiento también. Pero la idea es eso, como si tienen también preguntas o comentarios para hacerme, bienvenidos. Pero yo desde ya, por ejemplo, tengo así para ustedes el preguntarles, bueno, ¿existe este videojuego o lo están haciendo? Estamos desarrollando. Estamos primero creando la historia. ¿Cómo es la interfaz entonces? Porque, ¿Cuál es la narrativa? o sea, lo primero es la narrativa, estamos hablando era que empezaba con Chica cayéndose con el caballo, bueno, con su mascota, que era prehistórica en ese tiempo, y con las cosas. Entonces que llegaba y pongamos que estaba lloviendo, entonces se resbalaba con la mascota y se quedaba ahí. Pues siguiendo el mito en ese momento, estancado con la mascota curándola, y la esposa se fue adelante, pues según el mito que Ronald compartió. Entonces, que la esposa se iba corrompiendo a través de pasar en cada pueblo. También tienen pensado porque teníamos pensado inicialmente hacer una chica documental que el protagonista. También, porque no se puede porque lo que decía es un dios. Y tú sabes que todos los videojuegos adaptan la historia, el camino del héroe. La mayoría de los juegos está el camino del héroe, que comenzar de menos a más, y cuando te llamado al destino, a la aventura, tú lo llamas, no pero no se me solo de, bueno, si es un chica, un dios, pues no, en teoría va a ser fuerte. Entonces yo creo que tuvimos pensado de adaptar la historia de manera de que, bueno, sí, un chico va a ser protagonista, pero no va a ser el protagonista principal. O sea, como que guía el personaje. O sea, el protagonista teníamos pensado que el protagonista principal fuera sí, como este proto-Muisca que lo conoció a él, sus conocimientos, y que se volvió como teníamos la idea de un Irraca. ¿De qué? Un Irraca. Irraca, es que te quería preguntar de eso. Porque yo estaba leyendo y me encontré con el concepto de Irraca, que era como un cacique, que era como un sacerdote, algo así. En Sogamoso. Sí. Entonces teníamos pensado como adaptar algo así a la historia. ¿Sí? Uy, ese es otro enredo del berraco. Pero creo que puede ser para otra ocasión. Porque al parecer esta figura del Iraca, o que se habla de una deidad llamada Idacansas, en realidad fue una deificación que se hizo desde la época colonial y que se acentuó en el siglo XIX hasta nuestros días de una persona que sí existió en el periodo colonial temprano, que fue un cacique que se llama Juan de Idacansas. Fue un cacique muy importante en la región de lo que hoy en día es Sogamoso en el periodo colonial, pero lo interesante es que los cronistas de Indias empezaron a hablar de que había un Iraca en Sogamoso o una deidad que se llamaba Idacansas. Y de nuevo, los autores más modernos que se basaron en el trabajo de los cronistas construyen la imagen de que era un dios y de que el man controlaba los elementos, traía pestilencias y un montón de vainas. Es interesante porque es que hay un investigador, un historiador que trabaja en el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, les voy a pasar ese libro por virtual, escríbeme y te lo paso. Jorge Gamboa le hace un análisis histórico como este mito y logra encontrar documentos de archivo en el Archivo General de la Nación aquí en Colombia y en España
de que encuentran efectivamente que en el cacicazgo de Sogamoso durante el periodo colonial hubo un cacique que se llamó Juan Lida Kansas, que él en la época buscó como, al menos públicamente, hacerle saber a la gente de que él tenía poderes. Y ahí pues de poderes para leer el clima, los elementos, como que él buscó construir como su narrativa de esta forma, pero parece ser que los cronistas de Indias posteriores a su muerte, mucho tiempo después, tomaron a esta persona que sí existió, pero de nuevo, lo elevaron a esta categoría. Y de nuevo, es algo que sucede mucho con la historiografía y con la oralidad y que va a pasar seguramente a futuro. Si alguno de ustedes en algún momento no se realiza una obra descomunal o un día se convierte en un héroe porque, no sé, tú impediste que explotara, no sé, una central nuclear aquí en Colombia y eso de generación en generación se cuenta, esa historia empezó a transformarse o en la medida en que fue contada de manera escrita y otra persona la contó y la contó, entonces resulta que Ronald al principio era una persona de tez clara, de cabello mono, y resulta que a medida que fue contada esa historia de Ronald y su hazaña, 200, 300 años después, Ronald es de tez negra, por ejemplo, y resulta que venía de Brasil. Y suena muy chistoso y descabellado, pero eso pasa en la actualidad, como pasó hace siglos también. Y aún más en un contexto en donde la información prácticamente solo la élite que sabía leer y escribir la transmitía, pero en la oralidad otras cosas se transformaron. Entonces esa es la gran diferencia incluso de cuando se habla de mitos y leyendas. Los mitos son toda una construcción muy compleja de hechos reales o personas reales, pero que en la medida en que estaban en un contexto enteramente oral, empezaron a sufrir, fue un proceso de construcción narrativa y literaria y oral profundamente complejo. Claro, existió alguna vez, por eso yo siempre digo, Bochica existió. O sea, existe, hay pruebas irrefutables de que nos dicen existió. Lo que pasa es que miren todas las consideraciones que ya hay que nos hacen tener el nivel de complejidad es qué era realmente. En 500 años, miren todo lo que varió la vida o la existencia de este ser. Es que ya ni siquiera hablo de persona, sino de este ser, de esta entidad. Pero bueno, perdón. Entonces, eso es nomás para lo de Ida Kansas. Pero te voy a mandar el libro de Jorge Gamboa para que le peguen una leída. Y de nuevo, es un libro de 800 páginas. Pero como está digital, ustedes pueden buscar por el buscador, control F, y ahí van a buscar Ida Kansas o Ira Kansas. Y ahí les va a aparecer como la referencia en donde Jorge Gamboa les habla de esta persona. Y de que él hace el análisis de cómo este personaje fue convertido en una deidad, pero por cronistas de Indias que nunca vivieron esas épocas, pero que las contaron. Y ese es el problema también. La fuente es más confiable cuando la cuenta quien la vivió. Si usted escribe sus memorias de cómo fue que, no sé, evitó que la planta explotara, van a ser unas memorias muy distintas a si su merced no estuvo presente cuando el compañero salvó la patria, pero usted lo cuenta. Y empieza, no, pues yo creo que Ronald saltó sobre el reactor nuclear y hizo esto, pero ni idea. O no, yo voy a hablar con Cristian porque es que Cristian sí estuvo presente, pero la lectura de Cristian, ¿cómo fue? Claro. Pero bueno, perdón que los interrumpí. ¿No? Entonces, está Bochica, está este protoindígena muisca llamado... Sí, el nombre, bueno, entonces la idea era que Bochica llegaron, o sea, ese es, digamos, el que fue el primer nivel. Llegó Bochica a la sabana, que encuentra a estos proto-huiscas. Todo el tema de la duda era referente como al tiempo. No sé si, porque esa era la duda, porque hace cuánto, porque algunos sitios nos dicen que son 2500 años. Eric Carr Henry dice que fue hace 5000 años. Entonces, teníamos primero que nada aclarar esa duda. Porque de esa época nos damos cuenta que tan antiguos, que tan primitivos eran esos protomuscas. Si eran. Y también eso, también los animales, porque fueran en ese momento. De comer encima de la sabana. Pues les voy a compartir algo que les puede. Aquí desde ya, y creo que ustedes ya se han dado cuenta de eso. Yo me siento hablando como si fuera un papá, pero no. Les tocará, y creo que ustedes lo saben, y hasta los profes también, les va a tocar tomar decisiones sobre su proyecto. Entonces, por ejemplo, quieranlo o no, es al final con qué historia se van, eso no me corresponde a mí. Puede que de pronto pueda yo seguir acompañándolos o asesorándolos en esto, puede ser, puede que no. Pero a la larga, como me pasaba con Novamundi o Muiscamud,
Yo cumplía con el rol de dar asesoría, de brindar perspectiva, pero ellos era como ya si querían incluir a los muiscas en pelotos o con los nombres generados por inteligencia artificial, eso era cuestión de ellos. Y ellos tenían que tomar esas decisiones creativas. O a veces era como, Santiago, no tengo la más mínima idea de cómo se veía tal cosa de los muiscas porque la investigación no nos dice nada. Pues usted verá si incluye que ellos cazaban con, no sé, si usaban zapatos, un ejemplo. No tenemos la más mínima idea de la investigación, no nos dice nada. Si usted quiere poner zapatos. Entonces, el caso, resulta que en la arqueología, sí, es complejo. Perdón si yo les rompo ahí el coco, pero cuando a mí me llaman para algo y cuando de aportar se trata, yo les brindo realidad a las personas. Es como esta vaina, no es cuestión sencilla. Resulta que en la arqueología hay otro tipo de tiempos, distintos a los de la historiografía tradicional o los tiempos que manejan las comunidades. Pero desde una perspectiva arqueológica, cuando se habla de la región cundiboyacense, existen distintos periodos de tiempo, arqueológicamente hablando. Entonces, generalmente lo que marca como bueno, voy a hablarles como de... En la arqueología casi siempre, desde lo que se ha investigado con sitios cerámicos o con hallazgos arqueológicos, en la historia arqueológica de la región cundiboyacense se habla del periodo muisca tardío, el periodo muisca temprano, el periodo Herrera y los cazadores recolectores. Esto en términos arqueológicos, pero cuando digo en términos arqueológicos desde la datación. Entonces, ignoro las fechas, ahí sí les toca remontarse a investigaciones arqueológicas, pero hay un documento que de pronto les puede ayudar para esto. Muchos arqueólogos han hablado que en términos arqueológicos el periodo muisca tardío termina cuando llegan los europeos en 1537. Y digamos, no sé, esto es desde el 1000, un ejemplo. Y esto es desde el 600 antes de Cristo. Cuando usted me hablaba de los protomuiscas, ahí llega un asunto bien complejo porque mucha gente piensa como toda la vida ha habido muiscas en la región cundiboyacense. Lo que pasa es que la historia de ocupación del territorio es milenaria. Y muchas veces sucede que en términos de migraciones y de arqueología, no todas las sociedades que anteceden a otras están relacionadas directamente. Entonces, los cazadores recolectores eran los mismos herreras y los mismos herreras eran los mismos. Herrera es porque se encontraron hallazgos arqueológicos en la laguna de la Herrera, en Mosquera, Cundinamarca, que son mucho más antiguos que los restos arqueológicos del periodo muisca tardío. Por eso, esto se creó como un periodo arqueológico más antiguo y se le llamó Herrera por el lugar. Caso, pasa que los arqueólogos han investigado bastante y han encontrado que piezas cerámicas o objetos materiales de antes de 1537 hasta, digamos, un ejemplo, estas son fechas inventadas, hasta el 600, hay periodos de este periodo de tiempo, aunque son distintos, están bajo una misma cultura, es decir, que son un mismo pueblo, pero con estados de cambio, con periodos históricos diferentes. Entonces uno puede decir, al menos digamos hasta el 600 antes de Cristo había muiscas, o esa es otra cosa. Hoy al menos desde la época colonial sabemos que a los muiscas se les decía muiscas, ¿no? Y uno puede decir, ¿será que incluso hasta siglos atrás los muiscas se denominaban a sí mismos así? Uno diga, bueno, si forman parte en términos arqueológicos como de una misma línea temporal, esas sociedades del muisca temprano o del muisca tardío pudieron llamarse de esta manera. Pasa que, por ejemplo, las sociedades herreras están relativamente relacionadas con los muiscas, pero al parecer fueron diferentes a estos. Entonces, ¿qué pasa? Estas sociedades no tenemos ni idea de qué lengua hablaban, no tenemos ni idea de cómo se denominaban a sí mismas, por eso
les cuento esto, resulta bien complejo hasta en términos de tiempo decir que los muiscas siempre estuvieron acá. Y los cazadores recolectores, ellos llegaron con unas oleadas de migraciones ¿desde dónde? Desde por allá, desde Asia, a través del estrecho de Bering. Entonces, ¿qué pasa? Estas sociedades no necesariamente están relacionadas con las del muisca temprano o tardío. Son ni siquiera pre-muiscas, sino son cazadoras recolectoras. Entonces, lo más probable es que nunca vayamos a poderle denominar a esas sociedades anteriores muiscas, porque no se denominaban de esa manera, no formaban parte de ese núcleo cultural. No era tan relacionada con eso. Exacto. Entonces, pasa que incluso hasta si uno se pensara qué tan antiguo es Bochica. ¿Qué tan antiguo es Bochica? Sí, exactamente, porque justamente también leíamos con esa otra y es que, bueno, una cosa es lo mitológico, otra cosa es lo arqueológico. Arqueológicamente data un tiempo, y mitológicamente data otro tiempo. Entonces, como que es uno de los primeros obstáculos que tenemos, es cómo unificar una cosa con la otra de la manera más sensata posible. Entonces, pille, Rora. Pasa algo, uno diría breve, al menos desde la lingüística, porque sabemos que la palabra bochica está en la lengua muisca, está en los documentos de archivo del periodo colonial, tenemos lugares hoy en día, que esto ya sería la época contemporánea, que eso tendría otro término. Ahorita, de hecho, estamos viviendo una época en términos históricos que se llama el Antropoceno, en términos arqueológicos estamos viviendo el Antropoceno. Digamos que, bueno, Bochica está en toda esta línea temporal. Pero ahí es donde está el tiempo mitológico, al tiempo arqueológico e histórico, porque las mitologías vienen de pueblos que tienen formas de recoger la memoria muy distintas a lo escrito, a lo físico, por eso esos tiempos mitológicos son re importantes. Pasa que ustedes busquen por internet el plan de manejo arqueológico de Mosquera, Campo de Gigantes se llama así, Campo de Gigantes. Ese está gratis en línea. Este plan de manejo arqueológico fue hecho por varias personas, pero en particular una de ellas se llama Diego Martínez Celis. Él no es arqueólogo, pero ha trabajado con temas de patrimonio arqueológico. Él es magíster en estudios patrimoniales y él trabaja con temas de prospección arqueológica. Él hizo el plan de manejo arqueológico de Mosquera y el caso es que en un apartado en particular, Diego hace un análisis bien interesante de Bochica a través del pasado pleistocénico de esa parte de la sabana de Bogotá, porque en la sabana de Bogotá, en esa parte de Mosquera, históricamente le llamaron en la época de la colonia el Campo de Gigantes, porque en el siglo XVIII un virrey de la época recibió como comentarios de gente que vivía en la zona que encontraban restos óseos gigantísimos, e incluso de personas, que en realidad no eran cráneos de personas, hoy en día sabemos que eran cráneos de mamuts. En esa época, claro, vieron estos cráneos grandes con un hueco enorme acá en la mitad, entonces pensaban que eran cíclopes. De hecho, ahí es donde llega el mito y la investigación, por ejemplo, ¿será que los cíclopes griegos o latinos eran realmente seres humanos? Y lo más probable es que fueron interpretaciones que humanos hicieron de restos óseos de figuras como mamut, entonces megafauna. Resulta que en las crónicas de Indias se menciona que Bochica tenía un camello, ¿no? Que venía en un animal montado en un camello o en un caballo. Entonces, claro, uno puede leer eso y no, qué vaina tan loca, no sé qué. Pero en las crónicas de Indias, y por lo que mencionan los europeos, como les digo, era un ser o una entidad o un mito muy antiguo, ¿no? Pero ¿cómo así que llegó en un camello y en un caballo? Bueno, ustedes leen algunas de las crónicas donde aparece la historia de Bochica y mencionan que él llegando como hacia Bosa, en su camino por la región cundiboyacense, en Bosa, llegando a Bosa, cerca de Soacha, en una laguna o cerca de una laguna que se llama Baracio, se le muere su camello o el caballo, en algunos casos aparece como camello o caballo. Y otro, Macrewini, que era un animal de la megafauna. Espere, que voy para allá. ¿Sus compañeros ya saben eso? Sí. Exacto. Entonces, claro, uno dice, esa es una interpretación de los curas doctrineros de la época, porque mencionan después que los indios de Bosa y de Soacha, incluso después de ese tiempo, le rendían culto a unos huesos enormes que decían que eran los huesos del caballo de Bochica, que quedaban en la laguna de Baracio, como entre Bosa y Soacha.
Entonces, Diego Martínez Celis, desde un trabajo de investigación bien interesante que está en el plan de manejo arqueológico, les toca que busquen ese capítulo, el man propone de que muy probablemente lo que los europeos llamaron en su momento, probablemente partiendo de las narraciones de los indígenas, caballos o el camello de Bochica, haya sido más bien los restos de un animal de la megafauna que existió en la sabana de Bogotá hace miles de años, que los indígenas en su momento ya habían encontrado y que habían asociado al mito de Bochica. Es decir, que el mito de Bochica puede ser milenario y encima de eso se basó en observaciones de personas que habitaron estos territorios y que encontraron restos, en este caso creo que eran restos de caballo americano. En esa época por eso los curas doctrineros dijeron eso era un camello, eso era un caballo. Pues claro, pero eran caballos americanos que se extinguieron hace miles de años acá y que esos restos los indígenas les asignaron un significado. Como, parce, estos huesos enormes, estos cráneos, aquí no sé, hubo un gente gigante. Resulta no, era un mamut, eran dientes de sable. Pero que en este caso le seguía rindiendo culto a esos huesos, incluso en la época colonial cuando llegaron los europeos. Entonces, ¿qué tan antiguo pudo haber sido el mito de Bochica? Probablemente el mito de Bochica pudo haber sido pleistocénico. O sea, en términos de lo material, ¿no? De esos huesos que aparecen en la narrativa, que después cuando ya empezaron a aparecer sociedades muiscas más recientemente, ya le revistieron de un significado a esos huesos o a esos referentes físicos asociándolos con Bochica. ¿Me hago entender? Sí. Es como arte rupestre que ustedes no crearon y que puede tener miles de millones de años, un ejemplo. Ustedes, aunque no tiene nada que ver con ustedes, y ustedes lo hicieron, ahora ustedes les asignaron un significado y lo apropian. Entonces no tiene nada que ver conmigo, pero todo bien. Ahora yo le pongo un significado. Entonces estos huesos llevaban desde que se extinguió esa megafauna, pero eso no evitó de que las sociedades del futuro, las muiscas, le agregaran esos elementos como referentes a sus narrativas. Y luego los curas dijeron, no, es que Bochica venía montado en camello, en camello o en un caballo. Entonces tenemos una historia de Bochica bien particular. Yo les recomiendo, búsquense el plan de manejo arqueológico de Mosquera, y ahí van a encontrar eso, como Diego cuando plantea el plan de manejo arqueológico y él menciona fuentes, hace el análisis como de toda esta vuelta y me parece una de las lecturas más interesantes de la historia y del mito de Bochica. Él incluso menciona lo que les hablaba de lo del viento. Él no habla de Ubaque y de esta parte de la aparición mariana, pues porque él está trabajando ese plan de manejo arqueológico de Mosquera. Pero sí desde su investigación con la megafauna en esa zona, claro, él logra conectar muy bien esto que les menciono. Y eso una locura, porque ahí es donde uno empieza a darse cuenta que los mitos son construcciones orales milenarias. Entonces, hay un escritor, se lo recomiendo, pero ya puede ser a futuro, Mircea Eliade. Eliade. Bueno, ahorita les busco bien el nombre, perdónenme. El man es un antropólogo, ya falleció, rumano o húngaro. Él se dedicó mucho a estudiar temas relacionados con mitología en el mundo en general. Y él propone en varias de sus investigaciones sobre temas de oralidad, mitología y demás, que todos esos mitos griegos, latinos, las mitologías del mundo, muy fantasiosas, como que uno diría desde una perspectiva muy por encima, eso es pura paja. Nada, son construcciones míticas, fantásticas, que seguramente partieron de elementos tangibles. Por ejemplo, los unicornios. Los unicornios uno dice, no, no existieron, son parte como de la mitología, de nuevo, pero resulta que, por ejemplo, ¿será que en algún momento sociedades vieron, por ejemplo, en los nautilos, o en los cachalotes, que son estos cetáceos que tienen cuernos en la parte de al frente? ¿Será que en algún momento en su vida marina, en estas sociedades mediterráneas como los griegos o los latinos, no vieron allí esto que después con el tiempo pasaron a ser los famosos unicornios? Los cíclopes de la mitología griega o latina no estarán basados en que los griegos o latinos de esos siglos atrás encontraron restos de megafauna
en donde los cráneos, lo que les digo, los mamuts lanudos, son como un cráneo enorme y que tiene un hueco acá que parece un ojo. ¿Será que todo eso que nos hemos visto en Disney o demás, que se ha sido supremamente humanizado y fantasizado, no partió de un referente del territorio? Muchas religiones o espiritualidades en el mundo empezaron así. De hecho, y ya con esto me callo, hay investigaciones que hablan desde la etnobotánica, que hablan de que lo que, por ejemplo, fue ese capítulo bíblico de la zarza ardiendo y de lo que experimentó Moisés y toda esta vuelta, pudo haber sido probablemente, o sea, lo que experimentó Moisés de que la zarza le habló y toda esta vaina, pudo haber sido probablemente un caso de intoxicación con sustancias psicoactivas, porque las acacias que están o que son nativas de esa parte, como de lo que hoy en día es África Judea, cuando se queman o cuando arden, tienen propiedades narcóticas. Probablemente, pues ahí venía, yo lo resumo muy a grandes rasgos, será que en uno de sus viajes, exactamente, Moisés tuvo una experiencia de estado alterado de conciencia por causa de una planta que de pronto, por alguna razón, él quemó o se quemó o había un incendio y él vio eso y tuvo una experiencia que después contó, es que Dios me habló. Entonces, ahí es donde hasta uno empieza a decir, uy, esto puede rayar en la herejía para muchas personas, ¿no? Como, eso no puede ser cierto, pero muchas mitologías, muchas religiones empiezan con relaciones directas con el territorio. Entonces, no sé, el tiempo cómo lo vayan ustedes a asumir en el videojuego, pero muy probablemente eso. Bochica pudo ser, desde los muiscas, pudo ser desde que ellos existen como pueblo, pero los referentes como que le han construido su historia, como este animal, pues viene de mucho tiempo atrás y los muiscas solo le asignaron un significado. No, sí, ahí ya nos abren las dudas y saber cómo plantear la historia. Claro, sí, porque sí, muy complicado el tema. Plantear es el héroe así como el dios de la guerra y que no vaya guiando el dios. Sí, claro, que esa era la sea, que Botica más no se produce psicología y que en esa guía que ya como en ese conocimiento que aprende el héroe, no teníamos pensado así, hacer como un tipo, así como ejemplo, que Botica le da unas habilidades a partir del conocimiento que él aprendió. Okay. Que esas habilidades vayan evolucionando. Tenemos pensado un sistema de habilidades referente a la población. ¿Tienen imágenes? O sea, ¿ya han podido animar algo o todo esto está aquí en concepto? No, está en un concepto, pero puede ser lo que, o sea, empezar desde ya. Hasta la gráfica. Exacto. Bueno, estamos haciendo esto, creo que es acá. Ahí ya creo. Pero entonces estamos plasmándolo primero. Pero ustedes ahí vienen las decisiones. Ustedes van a materializar a Bochica teniendo en cuenta todo lo que hemos. Eso ya lo decidirán ustedes, pero van a hacer un Bochica material, humano. Pues más que todo. No tangible, porque ahí es donde miren todo el enredo tan berraco que hay. Sí, porque también pensado que vaya en Bochica, vaya por toda la sabana, haciendo cosas, esa ruta civilizada. Obviamente se va a enfrentar con algunas problemáticas. Siempre se va a enfrentar con comunidades protovísticas que no van a querer ser parte de ellos. Y van a tener como esa disputa ¿se puede decir tribus? De igual manera, el juego también tenemos pensado que sea un tipo de supervivencia, donde obviamente tenga en cuenta el tema de caza, de curaciones por medio de plantas, porque ellos lo manejaban. Claro. ¿Y van a representar el territorio en el videojuego? Sí. La idea. Entonces, otra pata que le sale al gato. Si ustedes quieren hacer algo muy fidedigno o no, igual eso depende de ustedes, pero el territorio no era el mismo hace 600 años o 500 años hoy en día. Entonces, si van a representar el territorio, van a tener que representar una sabana inundable, pero cargadísima de agua, llena de camellones prehispánicos por doquier. Sí, claro. Es más, nosotros, antes yo me conseguí contacto de una vela, de la Pigotán, que ella me está haciendo, ahorita que eso ella me dará la información sobre las plantas nativas. Entonces, por eso yo te dije que el tema de animales y plantas, porque lo hemos tocado investigado. Entonces, toca ver porque algunas plantas
algunas plantas que hoy en día no son nativas de acá. Esto es un trabajo de maestría, chicos. Trabajo, No, mentiras. Tampoco les voy a tampoco les voy a decir como Dios mío, ya no hagamos nada, no. O sea, cuando yo hice mi pregrado me tocó así. Yo tengo que realizarme, esto es para un trabajo de pregrado, todo bien, lo podemos seguir realizando más adelante, pero igual manera, puede la ser un idea es desafío a una futuro. demo. O sea, Eso. nuestra prioridad ahorita es una demo, no un juego completo, porque un juego completo yo creo que para la magnitud eso se nos va a ir un montón de años. Sí, no. Tengan de pronto como ejemplo lo que les comento de Novamundi. Cuando el videojuego cuando yo empecé a trabajar con la gente de Novamundi, de Slashware para hacer Novamundi, el videojuego ya se podía jugar. ¿Eso cómo se llama? Una beta, alfa, cuando son versiones tempranas de Sí, desarrollo. era una versión temprana, entonces se podía jugar el videojuego, pero el jugador sabía de que estaba jugando un videojuego que se iba a ir actualizando Claro, cada cierto o sea, tiempo. Alfa es como la versión más temprana del juego. Exacto. La beta es la que ya está más cerca de Sí, ser lanzada. obviamente eso. Sí, ya que nos hacemos, tenemos pensado que sea una hora de duración. Entonces, que sea más que todo de recrear un nivel. 1 o 2 niveles. Uno o dos niveles de recrearlo de esa aventura. Eso. Con el yo. Ustedes se pueden curar en salud como nada. Esta es la versión de prueba del videojuego, porque claro, si ustedes ya lanzan algo y dicen este es el oficial, baila. Sí, no, Sí, claro, pero no, para eso nos falta muchísimo. Pero si queremos estructurar la historia ya, o sea, con la historia. Tenemos que desde el inicio queremos que ya claro la historia. Para solamente que decir, mire, para demo vamos a interpretar esta parte, porque tampoco hay, no sé, interpretamos para demo esta historia y después no, queremos hacer algo coherente. Aparte que cuando lo presenten, que igual esto sería para terminarlo cuando tienen pensado, esto es un proyecto de grado, ¿verdad? Sí. ¿Y ustedes cuándo se gradúan? Terminaríamos nuestra carrera este año. O sea, a finales de este año terminamos nuestra carrera. O sea, de aquí a que acabe este año, ese proyecto ya debería estar consolidado. Sí, la demo. Ok, Sí, la demo. breve. Bueno, entonces eso, cuando ustedes se gradúen, por ejemplo, ustedes podrían darle más desarrollo a ese videojuego. Por ejemplo, pueden presentar una convocatoria al Ministerio de las Tecnologías y bueno, vamos a sacar con este recurso la versión definitiva ya del videojuego. Sí, bueno, sí, porque justamente el año pasado nos tocó ver poquito en la parte ya del documento, del hábito del proyecto. Este año ya desde ahorita, ¿no? O sea, ya desde verte negro hasta junio, full intensidad a la parte de desarrollo. Bueno, pues les deseo lo mejor. Sabemos que no es un trabajo fácil, pero tanto como es un trabajo fácil, también todo el mundo me ha dicho que es un proyecto que tenemos que tener. No, es un proyecto con mucho potencial, lo que les digo. La idea es, o sea, por ejemplo, a mí me engomarían mucho con un proyecto, o sea, yo me engomo mucho con proyectos que son muy juiciosos con la investigación. Porque yo soy de ese tipo de personas que cuando consume determinados productos audiovisuales, investigativos o lo que sea, es como, ¿esto de dónde vino? Yo le paro muchas bolas a eso. Nomás cuando yo, por ejemplo, veo una película, es como, esto se ve muy falso, Entonces, hay gente que es muy minuciosa, ¿no? Entonces, chévere que de pronto se piense en públicos minuciosos. ¿Cuál sería el público minucioso para ustedes? Y desde ya se lo digo, compañeros indígenas. Sí, Porque si ustedes van a hacer este videojuego público, o que se conozca o que se sepa, y desde ya se los digo con mucho cariño igual, pero con mucho respeto, deben asumir la responsabilidad de que ustedes están partiendo de un pueblo originario que se siente sintiente de historias como estas y que pues está vivo, ¿no? sí, claro. Entonces, claro, yo tuve que curarme en salud en el videojuego muchas veces de representar de la manera más cuidadosa posible mi pueblo, porque yo le decía a los creadores de Novamundi, a ustedes no los van a llamar a un consejo de mayores o los gobernadores les van a presentar una queja por escrito de que cómo así que aquí están haciendo apropiación cultural o que cómo así que nos están representando. Eso me va a tocar a mí, porque soy el indígena que está trabajando en el proyecto de ustedes. Entonces es de nuevo acá, en la medida en que ustedes pues no son parte, digamos, o no son sintientes de nuestro pueblo de manera directa, es como tienen cuidado también de una adecuada representación de todas estas cosas porque hay unos referentes presentes. Sí, claro. Ese es el público para mí, más allá de sus profes, con el debido respeto de los profes. El público objetivo es los whiskas, porque justamente estamos recreando una historia que forma base de su cultura. Exacto. Entonces, chévere, puede que esto, con el debido respeto, puede que el público también sean los profes, puede que sea también la comunidad universitaria, los chicos de su edad, pero para mí lo que les digo, si a los muiscas esta vuelta no les pega,
Claro. grave. No los van a demandar, tampoco es como que, ay, pero también va a ser eso, como qué chévere y qué fino detalle de coquetería, como el que un día diga alguien como, parce, vea, estos pelados hicieron esto, está bacano, oiga, lo vamos a socializar en la comunidad, o los llamaran allá a Suba, venga, preséntenos el videojuego porque queremos compartírselo a la gente del jardín infantil. A mí, porque usted, bueno, pasa entre historia y con él, y era ¿Con quién hablaste? con Juan. Juan, Ay, no, Juan no. él es autoridad, él es de la guardia. Sí, Juan Londoño, sí, Juan. ya. Ahí la con Juan me dijo, claro, me dijo, oye, ten en cuenta que de saber recrear, si tú vas a recrear eso, tienes que tener cuidado. Pero él me dijo, eso sí, si usted logra hacer el juego bien, súper. Él me dijo, yo soy el primero que lo juego. Entonces él me dijo, pero tienes que tener, o sea, esas cosas. Él me dijo, obviamente, usted tiene el plus de que ese mito tiene inversión, me dijo, pero sí, tiene que tratar de interpretarlo de la manera más coherente posible. Aparte, la información que me dio en su momento fue que me dijo él me dijo, mira, él dijo, desde mi punto de vista, o chica, me habló de una, me dijo el nombre de por eso me olvidó, pero él me dijo, había unas criaturas que eran así, similares a como lo describen, que eran entre las aguas y este mundo, y eran personas así que eran, yo le entendí que era así como un tipo duende, pero solamente que pero sabios, algo así, no me acuerdo bien, pero algo así fue que yo le entendí. Y él me dijo, así que yo, para mí, yo creería que es más asociado a esa figura del ser mitológico, pero sí, claro, lo que tú dices también eso, pues es otra pata que le sale al gato. Sí, no, igual no los quiero preocupar ni asustar, pero de esa manera también se acostumbran mucho a que puedan hacer trabajos muy éticos a futuro, Sí, claro. con cualquier tipo de temática que aborden. Porque lo que les digo, en este mundo contemporáneo la ética también está en la investigación y en la creación es súper clave, especialmente cuando uno no atraviesa contextos que uno sí está representando en su trabajo. Sí. E incluso hasta propios. Puede que ustedes sí vayan a hablar de cosas que ustedes están viviendo, de las que sí son parte. Cómo hacerlo de la mejor manera también. Claro. Pero pues igual, no sé, chicos, si de pronto tengan otra pregunta, duda o comentario. Igual creo que fue bastante provechosa la conversación. Sí, claro, bastante. ¿Les queda tarea? Sí, claro, no, pues sí, pues no, tú no. Bastante cosas sí, sabemos que si vamos a retratamiento, pues la primera duda que teníamos era eso del tiempo y de tanto el tiempo arcoíris como el tiempo mitológico. A medida que vaya avanzando el proyecto van a aparecer más y más. Sí, claro, también teníamos pensado eso. También una de las dudas que teníamos era referente a la historia de Bochica, de que nos parecía un poco a nosotros, nos parecía un poco misógina y machista. Es profundamente misógino y machista. Sí. Y hoy en día en muchas comunidades muiscas hasta muchas personas se han cuestionado eso. ¿Vamos a seguir enseñando estas historias? Porque sí, desde que sea una mujer, la madre. Entonces ahí viene otra cosa, lo que les decía, la oralidad y las historias. Jamás van a dejar de cambiar. Hoy en día, hasta, no sé, los últimos 20 años, así era que se decía que era Huitaca, pero resulta que las personas también hoy en día pueden construir una narrativa diferente. En Suba pueden decir, no, no vamos a seguir contando una Huitaca que es mala porque es mujer o que es mala porque enseñó el conocimiento, y ahí ya otra pata. Claro. Y en 200 años puede que sea diferente. Y eso es parte completamente natural de la mitología. Siempre va a estar actualizándose. Entonces, la mitología que recibieron los curas doctrineros cuando llegaron acá probablemente era muy distinta. Y ellos hicieron lo mismo que harán generaciones futuras. Tomaron un relato y trataron de darle forma desde su perspectiva. Claro. Sí, igualmente, pues bueno, todo lo que usted me ha hecho que nos ayuda a reafirmar la idea de la historia ser enfocada a este tipo de discípulos de Bochica. Entonces, sí, también me habían pensado que se puede enfocar al cómo él como una, se puede combinar eso de mitos de Bochica, no profundizar en este mito, dado que es un poco misógino, de que ahorita acá es complicada la historia de ella, de que tampoco que haya mucho registro de ella como tal en los registros, pero sí podemos hacer un mito que sí involucre a Bochica, solamente que basándose en esta protagonista, que de esta protagonista con la que tiene contacto se encuentra con este héroe que vamos a tener y nos vamos a basar un poco en ese Iraca, debido a que era, bueno, el Iraca que yo investigué era más como un sacerdote. Yo le puedo compartir lo que le digo. Si quiere más tarde me escribe y le puedo compartir el proceso contra el cacique de Ubaque,
donde van a poder encontrar esas referencias del bochica, que les digo, del león, en realidad un puma o un jaguar, y de este no tangible que menciona el testimonio del cacique, se lo puedo compartir, y el libro de Jorge Gamboa, que se llama Del Zipcua al cacique colonial, los pueblos muiscas durante el periodo colonial. Se llama algo así el libro, no recuerdo bien el texto, pero es un texto para mí de referente, ese de Gamboa, y que les puede ayudar a tener más perspectiva de cómo realmente fueron las comunidades muiscas, más bien coloniales, basados en investigación distinta a la tradicional republicana o los cronistas de Indias. Eso les puede dar perspectiva. Igual, si por alguna razón ustedes consideran de que en algo puedo llegar yo a aportarles más adelante, con mucho gusto. Sí, claro, no, sí, claro, sí. Sí, pero Claro, no se me niega. parece mal. para que la historia del Sí, claro. No, todo bien. Sí, no, y aparte que sí, entonces yo creo que vamos a hacer énfasis en eso, en ese cero. Vamos a hacer cero y creo que podemos contar, podemos combinar tanto el mito de Bochica como la parte arqueológica de la música. Sí, yo les recomiendo acá que sean en lo mejor posible muy interdisciplinares. Sí. No se queden como de, vamos a buscar sobre los muiscas desde la historia. No, vamos a la antropología o qué sabemos desde la arqueología, desde la lingüística, porque no hay mejor investigación o no hay mejor investigador que aquel que propende de hecho por la interculturalidad y la interdisciplinaridad. Porque lo que les digo, si por ejemplo la historia documental empieza con los europeos hasta hoy en día, ¿cómo vamos a la historia más atrás? No podemos ir a historia documental, nos toca ir a arqueología. Ah, y bueno, teníamos una pregunta porque, bueno, yo ya pensaba que sí sería chévere comenzar el juego con el mito de Bachué. Ajá. Entonces teníamos pensado, pues el mito de Bachué, lo que nosotros investigamos que sí, la mujer que salió de la laguna de Iguaque, con el niño entre sus manos, y cuando ya creció ese niño, ya se reprodujo. No, mi hermano. Ya, otra parte. Ese mito, Que estamos abriendo temas. ese mito de Bachué, ¿ustedes leen inglés? Que si leemos en inglés. Sí. Bueno, ya inteligencia artificial, entonces no hay excusa, y también hay traductor. Hay un artículo que hace poco sacó un amigo, Diego Martínez, junto con una arqueoastrónoma y un arqueólogo, lo publicaron en una revista de arqueoastronomía en Inglaterra, y es un artículo muy interesante en el que ellos logran, a través de la investigación histórica, arqueológica y arqueoastronómica, explicar en esos términos cómo surgió el mito de Bachué, basados en el análisis arqueoastronómico del cielo, particularmente en la laguna de Iguaque, en el páramo de Iguaque. Porque hay muchas representaciones en la cultura material de nuestro pueblo que parecen ser representaciones de ese mito de Bachué. O sea, fue un artículo en donde lograron como encontrar relaciones en la observación astronómica, la cultura material y el mito que tradujeron los cronistas de Indias. Como que lograron encontrar correlatos, y el artículo lo publicaron el año pasado, es muy reciente. Yo puedo decir que a mí me convenció muchísimo de que muy probablemente lo que ellos proponen en la investigación puede como darle sentido al mito de Bachué, porque, por ejemplo, los cronistas de Indias hablan de una Bachué humana, pero desde esta propuesta que ellos hicieron en el artículo parece ser que esa Bachué humana de los cronistas de Indias fue una humanización de una entidad que en realidad era tangible, pero desde la observación de las estrellas, principalmente desde la Vía Láctea. Sí, no, obviamente, ¿y por qué te acuerdas en el tocho? Porque, o sea, está así, o sea, la gente se puede confundir entre, bueno, sí, basándonos en los mitos que usaban los comunistas y toda la vaina, bueno, pero es que el origen de la música no por el nacimiento de la diosa y después la otra por la representación de los chicos, entonces, no, es una aclaración de eso. Pero les recomiendo eso, como antes de que partan, antes de que empiecen a meter el mito de Bachué desde una perspectiva hispana y hegemónica y colonial, peguen en la leída del artículo, que es hasta sabroso de leer, porque el artículo ayuda a ver cómo esperen, realmente, de nuevo, lo mismo de Bochica, pero Bachué realmente era una persona. Claro. Y entonces ellos hacen análisis arqueológico y arqueoastronómico
para poder explicar que tal vez esta fue una humanización de eso, de elementos del paisaje, de la astronomía, que se humanizaron en un momento histórico cuando llegaron los europeos. De que esas dos serpientes eran, por ejemplo, la representación de la Vía Láctea.